La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. Un cariñoso saludo para todos ustedes al inicio de esta lección 22. Vamos a hablar hoy sobre el sacramento de la Pascua. Si usted tiene alguna indicación, alguna pregunta, algún comentario, no se olvide de hacérnoslo llegar por eucateo@gmail.com. El texto de este día, de estas sesiones que vamos a tener sobre el sacramento de la Pascua, el tema número 11, ya se encuentra en la página web www.diocesisdesancristóbal.online. Gracias al movimiento litúrgico y al espíritu renovador del Concilio Vaticano II, se ha recuperado la centralidad del misterio pascual en la liturgia. Y esto se nota de manera especial en el sacramento de la Eucaristía. Nos lo dice el Concilio Vaticano II. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y a confiar a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. A partir de esta indicación del concilio, en Sacrosanctum Concilium, en la Constitución para la Sagrada Liturgia, que ya ustedes pueden encontrar también en la página de la diócesis, es como podemos ver la Eucaristía como sacramento de la Pascua. Esta incluye sin duda todo lo referente a la pasión, muerte y resurrección del Señor. A la vez, se abre hacia el horizonte de la parusía, es decir, del más allá, de la venida definitiva del Señor al final de los tiempos. No se puede prescindir, por otra parte, de este misterio central de la Pascua cuando se habla, estudia la teología de la Eucaristía. Más aún, no se le puede considerar en forma de parcela. Metodológicamente se podrá ver la dimensión sacrificial aparte, pero siempre en relación a la resurrección y viceversa. Si al hablar del sacrificio en relación a la Eucaristía debemos hacer mención de nuestra ofrenda al Padre, al ver la dimensión pascual completa de la resurrección, podemos comprender la ofrenda que Dios Padre hace a los creyentes y a la humanidad, y sin olvidar que el alimento eucarístico es el cuerpo y la sangre del resucitado. La Eucaristía como memorial de la Pascua es uno de los temas centrales, por no decir el tema central, desde los que se comprende la totalidad del misterio eucarístico. Por eso, consideramos en el esquema que hemos presentado que aquí nos encontramos en el centro de la síntesis teológica como en el de la celebración litúrgica, la Pascua como expresión sacramental de la Eucaristía. Y es lo que proponemos reflexionar y contemplar a continuación. Vamos a ver la Pascua del Señor. Al hablar de ella, del Señor Jesús, la Pascua del Señor Jesús, hemos de hacerlo de manera integral, su pasión, muerte y resurrección. Todo ello a la vez vinculado al hecho misterioso de su encarnación, que incluye su ministerio público, el misterio de la redención, su ascensión y su glorificación definitiva a la derecha del Padre, junto con la promesa cierta de que vendrá al final de los tiempos. No se puede pensar a Cristo de manera parcelada. Una cosa es estudiar su persona, su mensaje, para lo cual hacemos esquemas. Pero estamos ante el misterio del Christus totus, es decir, del Cristo total, del cual nos han hablado los padres de la Iglesia, particularmente San Agustín. Ya Pablo nos había dado una pista excelente al hablar en la carta a los Efesios de la plenitud que se realiza en Cristo. Todo se recapitula en Él porque Él es el pléroma, es decir, la plenitud. Cristo lo es todo porque fue el vencedor de la muerte y el victorioso de la resurrección.
De esto insistirá especialmente el libro del Apocalipsis. Vamos a considerar algunos pasos importantes desde la Pascua judía hacia la Pascua cristiana. No podemos dejar a un lado una realidad que tiene que ver con la celebración de la Pascua cristiana. Esta es perfeccionamiento de la Pascua judía. No olvidemos que el Nuevo Testamento es cumplimiento de lo anunciado y conmemorado en el Antiguo Testamento. Por eso, al hablar de la Pascua cristiana, sobre todo en su referencia a la Eucaristía, tenemos que tener ante nuestros ojos la Pascua judía. Esta, la Pascua judía, que viene de Pesaj en hebreo, es una fiesta de origen pre-israelita que posteriormente adquirió un sentido nuevo con el Éxodo. No es originalmente una institución de carácter mosaico, es decir, de Moisés, sino que era un conjunto de ritos cultuales previos a la experiencia de la Pascua del Éxodo. La misma Biblia parece ofrecernos inequívocamente indicaciones en esa dirección. Precisamente, los textos más antiguos sobre la Pascua del Antiguo Testamento producen la impresión de que la Pascua era entre los israelitas en tiempos de Moisés algo con lo que estaban ya muy familiarizados. Para conseguir el permiso del faraón para abandonar el país de Egipto, se apoyan en que deben cumplir un sagrado deber religioso en el desierto y allí, en el marco de una fiesta de peregrinación, ofrecer un sacrificio a su Dios. Hay varias referencias a esta tradición de corte religioso, propia también de otros pueblos semitas. Después, con la experiencia del Éxodo y la Pascua, complementado con la alianza del Sinaí, la fiesta pascual israelita adquiere mayor contextura y transformación. El término Pesaj, que luego devino como traducción en paso, Pascua, originalmente significa salto. Hace referencia al salto que hizo Yahvé para no cobrar la vida de los primogénitos de los israelitas. Ello supuso la sangre del cordero inmaculado e inmolado, rociada en las jambas de las puertas de las casas de los hebreos. Siguiendo los ritos antiguos, ese día se comía y posteriormente se introduciría como rito de la cena pascual las hierbas amargas. Estas recordaban la amargura vivida por los israelitas durante su esclavitud. El pan ácimo hace referencia a la urgencia del momento, vivido también por los israelitas, la cual les impidió echar la levadura a los panes. La fiesta se celebraba en primavera para coincidir con la fecha del éxodo de Egipto y de noche para conmemorar que a esa hora fue cuando se dio la liberación y se dio comienzo a la salida de Egipto. La fiesta fue adquiriendo una contextura cada vez más segura y más de tipo cultural en el orden de la historia de la salvación de Egipto. Ciertamente que se han dado transformaciones posteriores e interpretaciones iluminadas por el designio salvífico de Yahvé. Es un proceso teológicamente válido y legítimo. Sencillamente porque todo pueblo y confesión religiosa, al amar sus tradiciones, busca conservarlas con costumbres y ritos pertinentes. Según la tradición asumida en la legislación israelita, el animal que se ofrecía en sacrificio debía ser tomado de entre el ganado menor, cabras u ovejas, que representan el sustento material de los pastores. Posteriormente se va a dar la posibilidad de que sean también del ganado mayor, vacas, toros, etc. Durante la época de los reyes Ezequías, del 725 al 697 a.C., y de Josías, del 639 al 609, se produjo una reforma que influyó en la fiesta de la Pascua. Surge entonces lo que se llama la reforma deuteronómica, con su ley de la Pascua, que la podemos encontrar en Deuteronomio de capítulo 16, versículos 1 a 8. Hay un esfuerzo por unir las fiestas de la Pascua nómada y la de los ácimos en una sola, y a la vez se asocia el templo y se elabora un texto legal que causa una impresión inigualable. Con esta ley se dan 4 grandes innovaciones. Primera, en la Pascua deben sacrificarse ganado menor y ganado mayor. Esto ya últimamente con esa reforma, como ya lo indicamos. Segundo,
La Pascua como tal debía celebrarse en el Templo de Jerusalén. A ese santuario debería acudir al pueblo de Israel para pasar allí la noche de la Pascua. Se retoma la idea de una fiesta de peregrinación, mientras que durante siglos había sido una fiesta de carácter familiar. Esto garantizaba la pureza del rito y la unidad del pueblo. Tercero, expresamente se habla del sacrificio de la Pascua. Así se vincula el templo al culto sacrificial. Y por último, cuarto, se permite cocinar a la víctima para que puedan participar de la Pascua otros o todos los que la ofrecen. Esta ley deuteronomista da un paso importante. Ya no son solo los varones quienes participan en la fiesta. Al abrirse a la dimensión de peregrinación, todos los miembros de una familia pueden y deben participar. Todo esto debido al objetivo de la legislación de la reforma, es decir, la centralización de las fiestas en Jerusalén exigía la participación de todo el pueblo. Después del exilio, se van introduciendo otros elementos de contenido, sobre todo la reflexión de carácter salvífico con una apertura a lo escatológico, lo cual va a influir notablemente en la Pascua cristiana. Esto mismo lleva a ver la fiesta no solo como un día puntual, sino dentro de un marco de preparación y la conmemoración sucesiva. También, como lo expondrá el Levítico en el capítulo 23, se comenzará a hablar más precisamente del calendario de la fiesta. Poco a poco se va consiguiendo una maduración particular en la conmemoración y fiesta de la Pascua. La estructura actual de la fiesta de la Pascua entre los judíos es más o menos la misma de los últimos tiempos antes de Cristo. Hay una idea que se mantiene, la de la Pascua como sacramento de Israel. Para la teología judía, por tanto, la Pascua abarca el pasado, el presente y el futuro. La acción salvadora de Dios, tanto pasada como futura, se hace para los participantes en la fiesta, en la acción salvadora presente. La fiesta se refiere primeramente al pasado. La fiesta de la Pascua tiene que ser también un tziccarón, es decir, un memorial de la acción salvadora divina. Pero memorial significa aquí, como ya lo hemos visto, no un simple recuerdo de un suceso histórico, sino la representación sacramental del mismo, hacerlo presente. Además, la fiesta de la Pascua se orientaba hacia el futuro. Se cree en un cumplimiento del pasado en el futuro. Se piensa en un futuro promisorio, lo cual como esquema de pensamiento comienza a darse también en los tiempos precristianos. Así, se halla la fiesta ritual de la liberación de Israel entre su desarrollo histórico en el pasado y su cumplimiento en el futuro al final de los tiempos. Sobre ambos campea la fidelidad y la misericordia de Dios como un presente vivo. Con ello, adquiere la fiesta israelita de la Pascua aquel triple simbolismo que Santo Tomás de Aquino atribuye al sacramento. En efecto, es commemoratio praeteriti, conmemoración del pasado. Demonstratio praetentis, una demostración del presente. Et prognosticum futuri, es decir, un pronóstico del futuro. De ahí que se nos autorice con toda razón a denominar la Pascua como un sacramento de Israel. Esta Pascua, junto con la disposición a la alabanza y acción de gracias, la alegría, el asombro, la admiración. También la podemos entender como contemplación. Es una celebración de tipo comunitario que implica pues esa contemplación, pues todo va a concentrarse en el rito de bendición que vamos a llamar eucología, con lo cual se abren las puertas para la futura acción de gracias o eucaristización en el ámbito cristiano. Los sentimientos fundamentales que inspiraron la eucología, la bendición judía, y caracterizan en su raíz a la Eucaristía cristiana, son pues la admiración y el gozo. La admiración que implica la fe y el gozo, la alabanza. Estos dos sentimientos están en conexión directa e inmediata con la percepción de la grandeza y hermosura
de Dios incorporada a la fe. Cuando estudiemos la estructura de la misa a su debido momento o de la celebración eucarística, se mencionarán algunos detalles que han sido tomados de los ritos judíos. Lo que sí es necesario tener muy en cuenta es el hecho que desde la Pascua judía se fue abriendo un espacio de continuidad hacia la Pascua cristiana. Sí es cierto que ambas hacen referencia a un hecho de liberación, también es cierto que hay un cambio radical. Ya no es un cordero el que se inmola, sino el mismo Señor. Por eso, más después, vamos a hablar del sacramento del sacrificio. Además de la ruptura con la víctima, hay otra diferencia radical. En el Antiguo Testamento la víctima se consumía y todo llegaba hasta allí, mientras que en el Nuevo Testamento la víctima, que es el mismo sacerdote que la ofrece, resucita. Esto nos va a permitir ver la doble dinámica direccional de la Eucaristía pascual. En un primer lugar, nos conseguiremos con la ofrenda al Padre de los dones, luego convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y seguidamente la ofrenda de parte de Dios del don del cuerpo y la sangre del resucitado para todos nosotros. Y esto lo veremos a su debido tiempo. Ahora fijémonos más bien en el acontecimiento pascual cristiano. La Iglesia nos enseña que estamos en el centro de nuestra fe en Cristo. Desde su encarnación hasta su ascensión. Toda la vida terrena del Señor tuvo como objetivo la redención, que se realiza con el misterio de su muerte y resurrección. No podemos separar a ambas acciones, muerte y resurrección. Si lo hacemos, ponemos en peligro la integridad e integralidad de nuestra fe. Si Cristo se hubiera quedado sin resucitar, sencillamente vana sería nuestra fe, como nos lo recuerda San Pablo. Pero si solo se hablara de la resurrección, sin referencia a su vida anterior, a su encarnación y a la muerte, nos quedaríamos más bien con una invención, con un mito creado por un grupo de fanáticos religiosos. La Pascua es el misterio central. La muerte sacrificial, como lo hablaremos después, es el culmen de la entrega del Señor. Así cumple la voluntad y el designio salvífico del Padre. Pero la resurrección es la expresión gloriosa del triunfo de la redención. Así, la misión redentora del Señor Jesús adquiere una definitiva finalización. Es decir, todo se cumple a cabalidad y surge lo nuevo para dar cumplimiento a la voluntad y promesa del Padre Dios. Enseña el Concilio Vaticano II que toda la obra de la Iglesia consiste en una continua celebración del misterio pascual, no solamente la Eucaristía, con todos los sacramentos. Esta obra de la redención humana y la perfecta glorificación de Dios, dice el concilio, la realizó Cristo principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección y gloriosa ascensión. Al instituir la Iglesia como instrumento de la redención y enviada a todo el universo, la ha llamado y fundado para celebrar con su Señor hasta el fin de los tiempos el misterio pascual. Debemos prestar atención a lo que nos enseña la Iglesia. Hace referencia a todo el misterio pascual, no a una parte. Una de las dificultades que vimos al repasar la historia de la teología de la Eucaristía fue que en algún momento de la historia se puso entre paréntesis la referencia clara acerca de la resurrección. Esto ha sido, si podemos hablar en estos términos, rescatado por el Concilio Vaticano II. Y así se le da una identidad mayor, una identidad también de mayor plenitud cuando hablamos de la Eucaristía, como el sacramento de la Pascua, cuyas características más importantes vamos a ver dentro de poco. La fuerza de la Iglesia como sacramento, también de todos sus 7 sacramentos, viene precisamente de ese todo, entre comillas, del misterio pascual. De este misterio procede la gracia divina que santifica la vida de los creyentes. De él reciben su poder los sacramentos. Por medio del bautismo, los hombres son injertados
en el misterio de la Pascua de Cristo. Y nunca ha cesado la Iglesia de reunirse para celebrar el misterio pascual en la lectura de la Escritura y en la Eucaristía. Los fieles deben conocer y vivir de manera más íntima el misterio pascual por medio de la Eucaristía, pues ella es precisamente el convite pascual, como ya lo vimos, y ella contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, a saber, Cristo nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual. La fiesta de la Pascua cristiana también tiene una evolución peculiar. Los primeros cristianos celebraban el domingo como memorial de la Pascua, dado que Jesús resucitó el primer día de la semana. Precisamente fue adquiriendo ese nombre domingo, proveniente del latín Dominus, Señor. A esa conmemoración semanal se añadió la celebración cristiana anual de la Pascua. Así, se subrayaba el carácter pascual de la salvación de Jesucristo. Poco a poco se fue extendiendo hacia la idea de la gran fiesta. Pablo lo deja ver haciendo referencia a la distinción entre la antigua fiesta de la Pascua, como lo dice en el capítulo 5, versículos 7 a 8 de la 1 Corintios. Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Celebremos pues la fiesta no con la vieja levadura, sino con los ázimos de la pureza y la verdad. La Iglesia se va edificando sobre el cuerpo del Cristo glorioso. Forma así un cuerpo con su cuerpo. Esto va cambiando la concepción que van teniendo los cristianos de sí mismos, pues profundizan en su identificación pascual, iniciada con el bautismo. Por eso, al participar en la Eucaristía, se va convirtiendo también en el testimonio y anuncio de su muerte y resurrección hasta cuando regrese al final de los tiempos. Junto a esto, se comienza a manifestar la Iglesia como la comunidad de la nueva alianza. Es la eclesía, el pueblo de Dios sacerdotal, nuevo escenario para la historia de la salvación que llega a su culmen terreno con la resurrección del Señor. La antigua alianza abre las puertas a la nueva. La celebración de la antigua Pascua se continúa en la cristiana, con la cual alcanza una plenitud con el cumplimiento de la promesa hecha a los padres del Antiguo Testamento. Así pues, el misterio pascual es el centro de la Iglesia, el centro de la pastoral, el centro de nuestra vida espiritual con Cristo. Por eso debe ser para nosotros del más excitante interés. Como ya hemos insistido, entonces la Eucaristía se considera como la celebración del sacramento de la Pascua. La Eucaristía es denominada con todo derecho Pascua, no porque continúe y lleve a cumplimiento el banquete veterotestamentario de la Pascua, sino porque en ella se celebra sacramentalmente todo el misterio de la Pascua. La gran salida de la esclavitud de los pecados a la nueva vida de la resurrección, de la libertad, en recuerdo, anámnesis de la muerte y de la resurrección del Señor, el primogénito de entre los muertos, y en comunidad de banquete con Él. Por eso la Iglesia nunca ha celebrado la fiesta de Pascua, sino con la Pascua eucarística. No es una simple fiesta cualquiera, sino que se celebra con la Eucaristía. Con la Pascua se celebra la nueva creación y el fruto más importante de la misma, que es el hombre nuevo. Todo creyente puede lograr serlo gracias a su incorporación a Cristo, quien es el verdadero hombre nuevo, gracias a la resurrección. Todo esto se deja ver claramente en el ámbito de la celebración eucarística. Quienes en ella participan como celebración y quienes de ella se nutren como sacramento de la Pascua, la conmemoran. Más aún, por vocación cuya respuesta está asignada por la consagración del Espíritu Santo, se convierten en testimonio del resucitado. Ya vimos en el tema anterior cómo también la Eucaristía es el sacramento del testimonio. Son los testigos de la resurrección quienes centran su vida en ella, se alimentan de ella y con ella proclaman la Pascua hasta el futuro de la venida del Señor. El futuro, ya lo hemos mencionado
en diversas oportunidades como dimensión futura de la Eucaristía. No olvidemos que los ejes temáticos se interrelacionan. Por eso no nos ha de extrañar el que a veces repitamos lo dicho, siempre desde la perspectiva del tema que estamos tratando. Ahora lo queremos recordar en la dimensión de la Pascua, que ya viene a complementar la del banquete y la de la comunión. En cada celebración proclamamos que seguimos celebrando la Pascua hasta el momento de la plenitud total de los tiempos, cuando vendrá el Rey de Reyes para el juicio final y para la completitud de la historia de la salvación. Si seguimos la enseñanza del libro del Apocalipsis, nos vamos a ilustrar cómo será ese momento final y lo que sigue, sobre todo lo que continúa. La eternidad donde se celebrará de manera definitiva la Pascua, de manera definitiva, porque se abre ya de una vez por todas a la eternidad. Nos encontramos con el tema de las bodas del Cordero. El Cordero inmolado nos asociará a Él, y con su sangre se resplandecerán los vestidos de quienes se han unido a Él. Más aún, incluso los que han sido asociados a Él por el martirio alcanzarán el esplendor de su gloria. Todos los asociados a la víctima del Cordero participarán en su banquete abierto a la eternidad. Esto ha sido preanunciado en el Salmo 23, cuando al final se asegura que las ovejas pastarán en los pastos verdes y ricos, sin miedo y con plena libertad. Aunque los enemigos estén frente a ellos, pero eso sí, sin poder hacerles nada, ya han alcanzado la plenitud de su peregrinación. La Eucaristía como sacramento y celebración no es otra cosa sino el adelanto del banquete del reino. Cuando se come el pan de vida eterna y se bebe la bebida de salvación, en el fondo se está adelantando en el ya del hoy actual, pero todavía no de la eternidad, ese alimento celestial. Ya no hay que esperar que baje del cielo como le sucedió a los israelitas con el maná, como tampoco habrá que guardar su confección en los ritos de la liturgia. Se participará de manera directa en el banquete eterno. Sin embargo, con esa visión del futuro escatológico, ya en la iglesia terrenal que peregrina al encuentro con su Señor, se hace memoria del futuro, como ya lo hemos explicado y también lo mencionaremos posteriormente. Se celebra la Pascua en sintonía con el pasado, que incluye el de Israel como preparación y anuncio, pero con la mirada puesta en el horizonte del reino de salvación. En este sentido, hablamos de la parusía. Este es un concepto bíblico con una etimología muy especial para nosotros. Significa presencia activa y operante. Y se empleaba para mencionar la llegada de un emperador a un lugar. También lo empleaban para hablar de los beneficios que podrían dar los dioses. Bíblicamente, sobre todo en Pablo, significa la presencia y la venida en cuanto comienzo de esta presencia. El texto más antiguo que hace referencia a esto lo conseguimos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. En la 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, nos encontramos con un texto eucarístico que hace mención a la parusía. En el banquete eucarístico se experimenta la venida del Señor. Generalmente no se hablaba de la segunda venida del Señor, más bien de la venida del Señor en términos generales. Lo que se encerraba en esa concepción era la presencia y la venida, lo cual se experimentaba en la Eucaristía. Sin la venida ni la presencia del Señor, nadie podrá salvarse. Como lo retomaremos, no hay que olvidar que Jesús es considerado como el que vino, el que viene y el que vendrá, presente y actuante en la historia de la salvación. La Pascua nos lanza siempre hacia adelante. Nos impulsa a ir al encuentro del Señor. Este vendrá. Teilhard de Chardin nos hacía ver cómo Jesús es el punto ómega de atracción hacia el que vamos. Es como el imán que nos va atrayendo. Y lo es por estar ya en la eternidad aguardándonos, atrayéndonos, y porque sabe que nuestra peregrinación culminará con Él y en Él, en el encuentro del Padre y del Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, tomará este tema
para hablar de la vocación de toda la humanidad para unirse con Cristo, que es Alfa y Omega. Dice un texto de la Gaudium et Spes, lo cito: el Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que hombre perfecto salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización. Centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones. Él es aquel a quien el Padre resucitó, exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo juez de vivos y de muertos. Vivificados y reunidos en su espíritu, caminamos como peregrinos hacia la consumación de la historia humana, la cual coincide plenamente con su amoroso designio. ¿Cuál es? Restaurar en Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. He aquí lo que dice el Señor: vengo presto, tomando palabras del Apocalipsis, y conmigo viene mi recompensa para dar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Nosotros con la liturgia, de modo particular con la Eucaristía, hacemos realidad esa plenitud total, pues conmemoramos el pleroma inaugurado por la Pascua Redentora y que llegará a su cenit en el final de los tiempos. La Pascua cristiana es un misterio de presencia. Por eso la resurrección y la exaltación de Jesús es parucía. Y en la resurrección del Padre le dio todo el poder en el cielo y en la tierra. Y se apoderó del universo haciéndose presente. La parucía es el día del Kyrios, del Señor. No es fácil de entender esto, pero al hablar de hacer memoria de la Pascua, hablamos de la memoria del futuro. Aún así, es una cuestión de fe. Solemos pensar, al conmemorar y hablar de la resurrección, de un acontecimiento del pasado y de la parucía como algo que no ha sucedido y que a lo mejor acontecerá quién sabe cuándo. Y sin embargo, resurrección y parucía son un único acontecimiento que, eso sí, nosotros experimentamos de forma fragmentaria y progresiva, por supuesto, en nuestro tiempo. El Señor resucitado viene y viniendo nos va resucitando. Esto último resulta interesante y se puede entender solo desde la experiencia del bautismo, como iniciación para la vida cristiana que culminará en el encuentro definitivo con Dios uno y trino. Para ello hay que sumergirse en la muerte y resurgir con la resurrección de Cristo. Por otro lado, la Eucaristía va a ser siempre el sacramento de la parucía, de la presencia del Cristo que se encuentra en medio de nosotros y que va viniendo cada día a recapitular todas las cosas como nos habló Pablo. En la cena del Señor, Jesús se hacía presente a sus discípulos. En la visibilidad del pan partido, de la copa distribuida, se aparecía el resucitado. La Eucaristía es una forma permanente de aparición pascual. Cristo no se aparece en el sacramento 20 siglos después de su resurrección. La Eucaristía no se le añade. Es su manifestación, única en sí misma. La resurrección se multiplica en el tiempo y en el espacio múltiple. El cristiano encuentra siempre al Señor en el instante de su resurrección. Precisamente, cada vez que comemos y bebemos de este pan, pues anunciamos la muerte ciertamente, pero también la resurrección. Y en el pan convertido en el cuerpo y el vino convertido en la sangre, es el cuerpo y la sangre de Cristo resucitado. Sin embargo, hay una especie de ausencia, porque todavía no se da plenamente lo que ya anticipamos y vemos con los ojos de la fe. Es precisamente el misterio del sacramento de la Pascua. Por eso, cuando la celebramos y la contemplamos desde la oración y la teología, sencillamente tenemos que verla como el sacramento del sacrificio y de la resurrección. Podremos hablar separadamente por razones pedagógicas y metodológicas. Es una misma realidad sacramental. Esta
se nos ofrece también como el sacramento de la ofrenda de nosotros a Dios y de Dios a nosotros, como lo intuiremos posteriormente. Y todo esto tiene un lugar propio, que es la iglesia. La iglesia, al ser sacramento universal de salvación y comunión, no solo vive de la Pascua, sino la hace presente y la contagia al mundo. Con ella sale al encuentro de la humanidad para ofrecerle la propuesta de los cielos nuevos y la nueva tierra, nacidos de la Pascua liberadora de Cristo. La Eucaristía será entonces el evento, la acción de Cristo resucitado como comunión, pero para extenderlo a toda la humanidad. Veamos a continuación unas ideas sobre algo que se desprende de la misma realidad pascual de la Eucaristía. Al entender que es una ofrenda sacrificial, al comprobar que es un don ofrecido por el Padre en la resurrección de Jesús, no nos costará asumir que también, al hablar del sacramento de la Pascua, estamos hablando del sacramento de la ofrenda. Y es bueno recordar lo que nos advierte el número 47 de la Sacrosanctum Concilium. Dice el Concilium: nuestro Salvador en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y a confiar así a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y de su resurrección. Hemos venido insistiendo en la integralidad del misterio pascual. Al insistir en ello, podría dar la impresión de no prestarle atención a lo que correspondería la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Pero esto no es cierto. En la próxima sesión vamos a ver algo que nos demostrará la importancia central de ese sacrificio, pero que está unido precisamente por su vinculación extrema con la resurrección. No se justificaría, como ya lo mencionamos, hablar del sacrificio de Cristo y quedarnos allí presuponiendo que sí se dará la resurrección, pero sin atender la irrenunciable interrelación existente entre ambas realidades. Ambas componen el único misterio pascual. Por eso, tampoco podemos pensar, como algunos quizás lo insinúan, que la Pascua es solo la resurrección. No. Para que hubiera resurrección, tuvo que haber muerte y tuvo que haber encarnación. Y en el horizonte del acontecimiento Jesús, Cordero Pascual, ambas realidades van juntas. Por eso se habla con mucha razón del sacrificio pascual. Es un sacrificio de entrega, ciertamente, pero que incluye la planificación del cumplimiento de la voluntad de Dios con la glorificación de la resurrección. Por otra parte, no resulta fácil hoy hablar del sacrificio. Nuestra cultura moderna se opone a ello, pues se tiende al hedonismo y el sacrificio se avisora como algo inhumano. Sin embargo, en la perspectiva cristológica, no resulta así. Si nos quedamos con los criterios del mundo, entonces vamos a fracasar. Si nos quedamos con los criterios de la sociedad actual o de la cultura actual, sin referencia a las fuentes del misterio de Dios y en él de la Eucaristía, nos resultará sumamente difícil hablar del tema. Y no lo podemos obviar, ya que el núcleo central de los ejes temáticos que hemos estado abordando en relación a la Eucaristía es el de la Pascua, con su perspectiva sacrificial y de glorificación. Incluso para muchos no resulta fácil tampoco hablar de resurrección, porque esto sería un tema de una especie de mitología cristiana. En la próxima sesión vamos a detenernos un poquito más sobre el sacrificio, sobre la ofrenda. Pero ya desde ahora podemos volver a sintetizar lo que en el fondo hemos querido decir. No se puede hablar solo del sacrificio, solo de la muerte, sin hacer referencia a la resurrección. Y viceversa, no se puede hablar de la resurrección sin hacer referencia a la redención y a la encarnación. Todo este material y algunos otros documentos que hemos ido
proponiendo. Ya lo pueden encontrar ustedes en www.diocesisdesancristóbal.online. Y también si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna recomendación, pues sencillamente escríbanos a eucateo@gmail.com. Les saludo implorando la bendición de Dios, la protección de la Virgen María y que todos nosotros seamos capaces con nuestra vida de hacer toda esta existencia nuestra centrada en el misterio de la Pascua. Hasta dentro de poco. Que Dios nos bendiga. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesidesangristóbal.online.